Y compañeros, sean bienvenidos al conversatorio estudiantil Implicaciones del COVID-19 en las investigaciones del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, Estrategias frente a la nueva normalidad. El comité organizador y un servidor estamos agradecidos por el recibimiento de esta propuesta por parte del doctor Kenvir Puente, coordinador de nuestro posgrado, así como la invitación para ser parte de la tercera Semana Nacional de Ciencias Sociales y el apoyo de la maestra Mariana Jaramillo. Doy la bienvenida a nuestros ponentes, que en un momento más presentaré, pero antes quisiera contar brevemente el objetivo de este evento y la razón por la que estamos convocados. Un virus es la razón principal, ¿no? Ya que modificó nuestra forma de vida desde hace casi 7 meses. Nos obligó a cambiar, a adaptarnos y restringió una parte importante de vivir en comunidad, estar cerca del otro. Esto implicó para muchas y muchos hoy presentes en la forma en la que tomamos clases o cambió nuestras investigaciones en algún aspecto. Por ejemplo, en relación al tipo de instrumento que utilizamos para obtener información o las dificultades para su acceso. Por lo anterior, nos parece pertinente generar un espacio estudiantil para compartir las implicaciones y los retos que generó el SARS-CoV-2 frente a los temas de investigación, así como experiencias, herramientas y o estrategias que puedan servirnos dentro de la nueva normalidad. Si bien nos encontramos en distintas etapas de construcción formativa, compartimos algo en común. Estudiamos en un posgrado de excelencia y tenemos como requisito, como labor social o incluso como agradecimiento a nuestro país o a la Universidad Nacional Autónoma de México, elaborar investigaciones sólidas que contribuyan a la creación de conocimiento en las ciencias sociales. El interés por exponer las investigaciones y conversar entre alumnas y alumnos a partir de una mesa con un tema orientador permite generar espacios de diálogo para que puedan mejorarse la integración de los alumnos en el posgrado, así como apoyar a aquellos que pasan por momentos complejos frente a su investigación y ante el COVID-19, ¿no? Después de esta introducción, quiero presentarles a las compañeras y los compañeros que nos acompañan según el orden de la mesa. Y terminando, expondré las reglas del juego para comenzar a entrarle al tema. ¿Les parece bien? Bueno, voy a empezar a presentarles. Agradezco a Jason Camacho Pérez, que está con nosotros, de la Maestría en Ciencia Política y Sociales. A Elizabeth Sánchez Carrillo, que trae el tema de importancia de la vivienda urbana adecuada en tiempos. Se pasmó, ¿cierto? Creo que tenemos un poco de dificultades técnicas. Pensé que había sido yo. Yo también. Les digo que hoy nos pasa todo, pero bueno. ¿Le podrían avisar a Enrique para que se conecte nuevamente? A ver. Algo le pasó, pero bueno. Laura, ¿tienes tú el orden? Buenos días. Estoy en este momento intentando comunicarme con Enrique. Denme 5 minutos máximo para que podamos volvernos a conectar, porque no tengo a la mano el apoyo de de este primer encuentro. Un momento, por favor. Ok, claro. Bueno, para quienes nos acompañan de otros lugares, todos nuestros ponentes son alumnos del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Algunos son de maestría, otros son de doctorado, pero todos están esperando para poder compartir cómo han podido afrontar a través de sus investigaciones y el cómo ha impactado en ellas
y en las propias personas el tema del COVID, ¿no? Desde el aislamiento hasta la forma en que cada uno de ellos como persona se ha podido adaptar para poder proseguir sus investigaciones. No ha sido fácil, para nadie ha sido fácil, pero imaginen, si no ha sido fácil para los niños que están tomando clases, pues tampoco ha sido fácil para alguien que está realizando una investigación en la cual a lo mejor necesita recopilar datos, realizar entrevistas y que precisamente por la cuestión del distanciamiento, pues no puede realizarlo. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Si quieres, Jason, comienza para que no nos quedemos así como en el aire. Vale. Ok, si no me equivoco, ¿cuánto es el tiempo? Recuerdo que son 10 minutos, ¿verdad? De participación. Sí. Ok, igual yo pongo aquí mi cronómetro. Pues antes que nada, buenos días a todos. La verdad es que es un gusto para mí la invitación y sobre todo quiero felicitar a Mariana Jaramillo, a Enrique, a Laura, a Carlos, que sé que son los que se han estado encargando de este tema de la coordinación del conversatorio y sobre todo al posgrado de políticas, ¿no? Que como bien nos decía Enrique, pues nosotros como comunidad somos un posgrado de calidad nacional, o sea, no solamente porque nos avala el CONACYT, o sea, somos parte de la mayor universidad del país, y eso implica una responsabilidad social en particular, ¿no? No solamente por el financiamiento que reciben nuestras investigaciones, sino por el impacto que esperamos que tengan fuera también nuestros productos de investigación. Bueno, yo en particular, mi tema de investigación se centró en la coordinación de políticas públicas en el Sistema Nacional Anticorrupción, que como algunos sabrán y tal otros no, pues es justo una instancia de coordinación en la que confluyen 7 instituciones de nivel federal y que acuerdan cómo diseñar políticas e instrumentos para combatir la corrupción. Entonces, yo también investigación las centré en eso, o sea, en cómo medir la coordinación de esa institución. Y previo a que les comente un poco ya los obstáculos que yo me enfrenté, pues quisiera mencionar 3 factores que creo que ayudaron a poder concluir mi investigación, debido a que pues, yo ya egresé apenas en julio de este año. Y esa, pues, sobre todo la primera, ¿no? O sea, cuando inició este tema de la pandemia, yo ya me encontraba en el último semestre de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, que como algunos sabrán, nuestro último semestre es un seminario de investigación en realidad. Entonces, ese esquema tan escolarizado y presencial ya se reduce a un solo seminario, de manera que pues yo podía continuar el seminario incluso a distancia con mi profesor, y pues eso en parte me ayudó. Un segundo factor, y creo que ya son parte de los estilos de investigación, yo siempre he estado más acostumbrado a hacer investigación en mi casa, más que en la universidad. O sea, si bien accedo a la biblioteca de la facultad, a la biblioteca de la universidad, en realidad la mayor parte de mi investigación se sustentó en artículos que ya estaban en índices y en bases de datos pues ya consolidadas. Entonces, gracias al acceso digital de la universidad, pues yo podía descargar esos documentos. Y pues, por último, y que es justo con lo que quiero iniciar, pues mi investigación fue sobre todo documental. Y aquí les platico un poco mi caso. Mi tutora es la doctora Jacqueline Pechard, que ella fue la primera presidenta de este Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, pues yo ahí tuve un gran apoyo de tener no solamente a una buena académica, sino la experiencia de alguien que dirigió ese sistema. Sin embargo, durante el proceso de maestría, mi tutora y otro lector, el doctor Ricardo Valle, me sugerían realizar un estudio de caso. O sea, ellos me decían, no puedes medir coordinación si no abordas un caso en específico. Y yo a lo que empecé a llegar a conclusiones es que dije, no puedo hacer una investigación casuística porque cada caso de corrupción es diferente y el nivel de coordinación puede ir cambiando de acuerdo al caso. Entonces yo a finales del año pasado logré convencer a mi tutora, o sea, de dialogar ahí con ella y mencionar las ventajas de una investigación documental, porque entre tanto estar buscando información, caí en cuenta de que el Sistema Nacional Anticorrupción pues cuenta con toda su información pública y en datos abiertos.
Entonces, eso fue lo que privilegió sobre todo esa investigación documental, a lo cual mi tutor accedió. Y creo que ese es un primer paso, ¿no? O sea, y que no solamente lo ve en mi tema, sino sobre todo en temas de gobierno, como tal de investigación en posgrado, es que la investigación en temas gubernamentales en México se ha centrado en aprovechar pues las bondades de estas políticas de transparencia y acceso a la información, ¿no? O sea, estas instituciones de nivel federal que por voluntad política propia publicitan esa información, ayuda muchísimo. Y en el caso de un sistema anticorrupción que justo busca combatir la opacidad, pues es parte de su naturaleza compartir su trabajo y sus resultados. Y fíjense aquí la otra bondad. Muchos de los datos que yo encontré para mi investigación estaban en formatos de datos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no se han acercado al tema de Open Data, o sea, no solamente encontraba yo el clásico enlace de un PDF o tenía que hacer una solicitud de información a cierta instancia para que me dieran información. O sea, ellos incluso ya contaban con, con bases de datos en su página web y no solamente descargabas el documento, o sea, también venía de manera, aparte de descargable, venía de manera editable en formatos accesibles como Word o Excel o en PDF. Y todo eso es lo que hace muy manejable y amigable, de hecho, el uso de la información para realizar investigación. Y que justamente creo que, si bien esa parte fue la bondad que me permitió durante 3 meses hacer mi investigación documental, creo que la transición a emplear al 100% las TIC para trabajar y comunicarnos, ahí fue donde encontré el gran reto, ¿no? Porque junto con mi tutora y mis lectores, la comunicación sobre todo se centró en correos electrónicos más que en videollamadas, o tal vez en casos de gran emergencia, llamadas telefónicas. Y eso sí, creo que pudo inhibir un poco la investigación, porque pues, apenas estábamos acostumbrándonos a este esquema de trabajar a distancia, cosa que hoy ya tenemos dominada, pero pues, creo que ahí en la parte de, bueno, voy bien, voy mal, o sea, siempre tener la guía de tu tutor o tus lectores es lo que pues, te da la seguridad de que tu investigación va caminando. Y fíjense, justo los organizadores del evento me compartieron una pregunta que a mí me hizo también mucho eco, que fue de cómo afectó la pandemia al acceso a la información requerida. Como les mencionaba, pues no fue tan complicado el acceso, fue más bien ya el tema del procesamiento. Entonces, creo que aquí fue donde más me estanqué, porque es algo que le ha pasado a todos y incluso sigue pasando. Creo que la crisis de fe existencial más fuerte que tuve fue durante los últimos 3 meses de maestría, ¿no? O sea, estar en un encierro total, no poder tener tanto contacto con la universidad, los espacios abiertos que se prestan a la reflexión. Eso fue lo que me impedía no solamente poder concentrarme para mi investigación, ¿no? O sea, sino que incluso no contaba con todas las herramientas para poder procesar. Y lo que más me ayudó en ese periodo fue justamente recurrir pues, a actividades lúdicas, al ejercicio, un poco a leer otros temas, a escuchar música. Creo que eso fue lo que pudo ayudarme a concluir mi investigación, la cual de hecho tuve la fortuna de que fuera pues ya aprobada y ya de hecho estoy solamente escogiendo fecha de examen profesional, pero creo que ese fue el principal reto, ¿no? O sea, así en términos generales, a manera de conclusión, es cómo acceder a los repositorios institucionales desde la perspectiva de gobierno. Creo que es algo en lo que tenemos que ir pujando, ¿no? O sea, si bien el gobierno lo hace, aquí la propuesta es que justamente nuestras investigaciones que vamos generando aquí en el posgrado de Ciencias Políticas de la UNAM pasen a formar parte de esos repositorios institucionales, ¿no? Se conviertan en parte de esos datos abiertos. Tenemos que seguir presionando para que existan más datos abiertos en estas investigaciones de ciencias sociales, ¿no? O sea, creo que ese es nuestro principal reto desde este enfoque. Y sobre todo para un posgrado que se ha distinguido más por el trabajo de campo, por la investigación cualitativa, porque pues, es nuestra naturaleza, ¿no? O sea, estar en el espacio público, la ciudad, con los actores, pero ya desde esta perspectiva, también con el gobierno como un actor, ese fue el principal reto, ¿no? O sea, cómo acceder y procesar esos repositorios institucionales, que es donde, reitero, debemos seguir poniendo pues ahí el acento en el asunto. Pues de mi parte creo que eso sería todo lo que les puedo compartir. Igual estoy abierto a preguntas y a comentarios. Muchas gracias, Jason.
una disculpa, compañeros, que había desaparecido. No sé si a causa de la brecha digital o sí a causa de las características de nuestras propias redes y señales y sistemas de internet y conexiones y demás, ¿no? Pero muy bien, Jason, muchas gracias. La dinámica un poquito está así, cada uno tiene 10 minutos, se las vuelvo a repetir, cada uno tiene 10 minutitos para presentar su tema, con la reflexión que vayan haciendo y con los retos que les generó el SARS-CoV-2. Y ya que hayan pasado todos, hacemos una rondita de preguntas, un poco con lo que vayamos obteniendo de redes y también con lo que ustedes nos tengan que decir sobre estas dos preguntas detonadoras que ya les habíamos hecho llegar. Así que muchas gracias, Jason. Pasamos entonces ahora con Elizabeth para que nos presente su tema y ahorita ya nos vamos a seguir comentando. Gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio estudiantil. Yo presentaré mi trabajo, el cual he titulado La política social de vivienda urbana. Es un análisis del programa de vivienda en conjunto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Primero señalaré de forma amplia pues, sobre qué va mi investigación, ¿no? Posteriormente hablaré los retos a los cuales me he enfrentado como estudiante investigadora en cuanto al acceso a fuentes de información, donde, pues, como ya lo mencionaron, se vuelve un proceso más complejo, ¿no? Especialmente en la búsqueda y recolección de información. Y finalmente, pues, hablaré sobre la importancia e impacto que la pandemia del SARS-CoV-2 ha tenido en mi investigación. Y bueno, pues mi tema de investigación es, como lo mencioné, sobre la vivienda urbana, pero no de manera general ni referente a políticas habitacionales basadas en programas de créditos para la vivienda para personas trabajadoras o quienes acceden a esta a través de créditos hipotecarios, bancarios, por ejemplo. Este estudio se enfoca más en la política habitacional para grupos sociales en situación de pobreza e informalidad, es decir, para quienes el crédito pues no es una opción para la adquisición o arrendamiento de vivienda. Y pues uno de los caminos pues es la política social como forma de acceso, la cual muchas veces se torna pues asistencialista. Esta situación se torna compleja, ¿no? Porque el acceso a la vivienda en realidad es complicada porque en las ciudades esta ha sido captada por el mercado, es decir, pues se ha vuelto un objeto más y ha quedado lejos de ser un derecho social, un espacio de seguridad y convivencia garantizado por el Estado y pues especialmente para todas estas personas que no pueden pagar por este bien. Eh, bueno, como lo decía, pues es un efecto imprescindible en las ciudades y como lo voy a mencionar más adelante, pues es algo que ha impactado mucho tras la pandemia. Y en una ciudad como en la Ciudad de México, la valorización en los precios de la vivienda ha ido incrementando de forma exponencial, haciendo la vivienda pues totalmente accesible para diversos grupos. No solo para el acceso, sino también me refiero a la calidad de espacios de la vivienda. Y pues estas personas tienen que enfrentar su vulnerabilidad con menor protección. Es por ello que mi interés en este tema surgió porque al menos en la vida sedentaria pues implica tener un lugar que habitar, ¿no? La vivienda es una extensión más de la vida de las personas, un refugio, un primer espacio de convivencia social. Por lo tanto, pues es un espacio para el desarrollo y sin las características adecuadas pone en riesgo la vida de las personas, ¿no? Su desarrollo. Por ello, pues la pandemia de COVID-19 manifestó la importancia de la vivienda adecuada y nos vino a recordar desigualdades evidentes, desigualdades para las cuales no estábamos preparados para salir avantes, ¿no? O de forma resiliente. Y en mi caso, creo importante analizarlo a través de un programa local, que es el programa de vivienda en conjunto del Instituto de Vivienda, como lo mencioné, que tiene como enemigos no solo a los limitantes presupuestales o pugnas políticas, por mencionar un ejemplo, también a esta dinámica mercantil que he mencionado, y en una ciudad con espacios destinados a vivienda social cada vez más reducidos y captados por vivienda de tipo residencial, ¿no? Por estas empresas inmobiliarias o que son tomadas para solo uso comercial. Ahora quiero responder a la pregunta de cómo la pandemia
afectó el acceso a la información para la elaboración de mis instrumentos. Con respecto a mi experiencia como investigadora, la brecha tecnológica afortunadamente no ha generado cambios mayúsculos en mi investigación, igual que mi compañero Hassan. Sin embargo, sí me llevó a reestructurar ciertas formas de acceso y recolección a la información. Por ejemplo, tuve que cambiar mi idea inicial, la cual pretendía elaborar una encuesta de forma presencial a las y los beneficiarios del programa a los cuales yo pudiera acceder tras una evaluación de bases de datos disponibles a través de la unidad de transparencia del instituto. Esto evidentemente se tuvo que cancelar por motivos de seguridad sanitaria, pero una de las ventajas que este tema ofrece es el acceso de información a través de trabajo documental, es decir, revisión de documentos, la mayor parte disponibles en Internet, ¿no? Por ejemplo, leyes, programas, reglas de operación, evaluaciones de todo tipo del programa. Otra de las oportunidades es pensar en la elaboración de entrevistas semiestructuradas y hacerlas vía remota a funcionarios y exfuncionarios del INVI. Y esta tarea pues la sigo trabajando y en lo que se refiere, bueno, en lo que se refiere a la elaboración del cuestionario por entrevista. Otro reto al que me he enfrentado pues es la distancia entre mi tutor y yo, que si bien sí hay formas o vías de comunicación, pero cada quien pues ha tenido que resolver ciertos asuntos personales, lo cual ha limitado el trabajo, ahora sí, puro en este proceso. Y en general, pues como todas las personas, pues me he enfrentado igual a problemas personales que pienso yo que es el principal reto, ¿no? O sea, tanto familiares como de salud, etcétera. Por lo tanto, esto pienso que es uno de los detonadores más fuertes para atrasar un poco los tiempos de entrega y pues considero que es el principal reto. Y bueno, finalmente, considero que la brecha tecnológica no ha generado cambios radicales en mi investigación, como lo mencioné afortunadamente, pero sí me gustaría poner sobre la mesa cómo la pandemia de COVID-19 manifestó que esta brecha tecnológica inicia con la falta de acceso a una vivienda adecuada, con la falta de derechos sociales básicos en una sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Que con las medidas tomadas por los gobiernos para mantener a las personas alojadas, ¿no? En confinamiento en sus casas y así evitar el incremento de contagios, fue posible ver dos escenarios. Uno, pues, como ya sabemos, ¿no? Quienes pudieron mantener el confinamiento, incluso de forma recreativa o como periodo para descansar del ajetreo cotidiano en la ciudad, ya sea porque sus trabajos lo permitieron, porque los espacios en la vivienda eran adecuados para mantenerse estudiando, trabajando, e incluso sumando otras actividades como decían, ejercicio o pasean tiempos recreativos, qué sé yo. Esto va aunado a las oportunidades de acceder también a redes de Internet de buena calidad y, por supuesto, a la disponibilidad de dispositivos tecnológicos para cada miembro de la familia. Por el lado contrario, pues también pudimos ver cómo miles de familias sí sobrevivieron a este fenómeno y a las mencionadas, pues tal cual pudimos ver lo que viven en condiciones de rezago habitacional, ¿no? Muchas veces en hacinamiento internet o tienen discípulos para cubrir el total de los integrantes de la familia. Esta coyuntura pues solo vino a alumbrar desigualdades ya existentes. A lo que voy con esto es que la vivienda por sí sola pues no satisface las necesidades de las personas. Se requiere una vivienda digna, una vivienda adecuada para hacer frente a las vulnerabilidades de las personas. Y pensar en una vivienda digna o adecuada también implica enrolar este tema hacia el acceso a las nuevas tecnologías y reducir esta brecha, ¿no? Que a pesar de que solo se pueda pensar en una ciudad que tal vez no tenga tanto rezago habitacional, sí hay desigualdades abismales. Es por ello, pues, que considero también que el estudio o retomar estudios de acceso a la vivienda desde una perspectiva de política social es bastante importante para enfrentarnos, ¿no? A posibles contingencias futuras.
Y esa es mi participación. Gracias. Perfecto, Eli, muchas gracias. Como pueden darse cuenta, los temas son variados, sin embargo, tenemos una línea en común que es justamente esa brecha tecnológica en los procesos de investigación social y que nos van a ir permitiendo más adelante como entrarle más a las preguntas y ya hacer un poco más el conversatorio, ¿no? Compartir estas ideas. Ahora, si me ayuda Gerson con su presentación, se lo agradecería mucho. Adelante, amigo, puedes empezar. Claro que sí, muchas gracias, muy buenos días. Primero agradecer la invitación de mis compañeros de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y también al posgrado, a la maestra Mariana Jaramillo. Y bueno, mi nombre es Gerson, soy estudiante del tercer semestre de la maestría en Gobiernos y Asuntos Públicos y voy a comentar un poquito sobre el proceso de mi investigación y el tema. Actualmente, y desde 2016, he estado participando en una asociación civil, Alfil Ciudadano AC, y bueno, como parte, junto con otro equipo, junto con unos compañeros de trabajo, nos vimos en la necesidad de estar participando y de ser partícipes en los asuntos de interés público de nuestra comunidad, en el área de cultura específicamente. Esto nos llevó a participar y a convocar en un programa de gobierno a nivel local que lanza la alcaldía de Tlalpan, en ese entonces la entonces delegación de Tlalpan, llamado Colectivos Culturales. Esto hace que tenga interés justamente por las políticas públicas a nivel local. Es así que mi investigación lleva por título El capital social en las políticas públicas, el caso de la alcaldía de Tlalpan. En resumen, ¿a qué me refiero con el capital social? Es un concepto el cual representa confianza y cooperación para lograr objetivos comunes. La esencia del concepto es la capacidad de la acción colectiva, su puesta en acción con normas, redes y asociaciones que representan los vehículos y los motores a través de los cuales se expresa la misma acción colectiva y de los ciudadanos. Concretamente, en la investigación abordo tres autores principales, que es Coleman, Putman y Lind. Tienen en común estos tres autores que trabajan el concepto de capital social desde un enfoque estructuralista y de redes sociales, definido el capital social como un conjunto de relaciones sociales que a través de su interacción generan confianza, cooperación, reciprocidad y colaboración. Estos tres conceptos o valores yo los defino a través de para poder aterrizarlos en una entrevista semiestructurada que es el parteaguas de mi investigación. ¿Por qué este tema? Porque justamente en Tlalpan existe un desajuste en el cual no se ha visto reflejado un vínculo social y de participación ciudadana entre las autoridades locales y las bases sociales. Entonces, y tomando en cuenta el índice de bienestar social que presentan estas colonias, puedo decir, y mi hipótesis se basa en que es bajo, porque las colonias, los barrios y los pueblos que componen Tlalpan, hay un incremento de violencia en el espacio público, en la escasa oferta cultural, y esto ha derivado en una baja cohesión y muy baja participación comunitaria. Se genera una alta percepción de inseguridad y, bueno, deteriora el bienestar social de los habitantes de la demarcación. Esto cómo lo conjunto con la política pública. Si bien hay una definición que me gusta mucho de Subirats, que él define la política pública como el conjunto de decisiones y de acciones, resultado de las interacciones entre diferentes actores públicos y privados, que por diversas acciones están implicados en la resolución de un problema políticamente definido como público. Es decir, el acceso a la cultura, no solamente, y ahorita vamos a pasar a la brecha digital o brecha tecnológica, también hay otro tipo de brechas, ¿no? Y creo que de aquí se puede derivar la brecha digital. Entonces, la brecha de desigualdades económicas, que es la principal y una de los detonadores que va a hacer que exista esta brecha tecnológica, es justamente parte de lo que mi investigación trabaja. Dentro del ciclo de política pública y aterrizándolo un poco al programa de gobierno que es Colectivos Culturales Tlalpan,
en 2019. Primero hace referencia a que es un problema público. ¿Por qué? Porque se incorpora en una agenda en todo este ciclo de política pública. Está diseñado por el Congreso de la Ciudad de México, antes la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que fueron quienes diseñaron y estructuraron de alguna manera este programa de gobierno. Y en la fase de implementación justamente tiene que ver con la institución, la Alcaldía de Tlalpan, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales, y lo aterrizan a la Subdirección de Coordinación de Centros de Artes y Oficios. Bueno, es uno de los programas que tienen la mayoría de las alcaldías, los llamados CAOs, que es donde se está trabajando y donde se está participando, y es donde las políticas públicas a nivel local están siendo aterrizadas de carácter cultural. La evaluación del programa, que es justamente donde yo me voy a centrar, porque en una tesis que considero de maestría es muy complicado abarcar todo el ciclo de política pública, es justamente en la parte de la evaluación. Hay dos formas que se hace la evaluación. Una consta justamente por la institución, la Alcaldía de Tlalpan, ellos mismos, que son los encargados de implementar, a la vez también son los encargados de evaluar a través de formatos, de justamente instrumentos que tienen para evaluar. ¿Cómo lo evalúan? A través de la comprobación del presupuesto público, en qué se gasta el presupuesto que se les otorga a los colectivos culturales. Estos participan a través de una convocatoria. Bueno, el mejor proyecto con base en un diseño, en un diagnóstico cultural y en su programa, en el impacto que pueden realizar en una comunidad o en una colonia determinada, es cómo se van seleccionando. Entonces, entre más asistentes a un programa cultural o a un evento cultural, es como para ellos, en términos numéricos, es que puede tener éxito este programa o estas acciones culturales. Sin embargo, también hay una evaluación que es justamente en la que yo pretendo poder abordar, que es si estos colectivos culturales son capaces de generar capital social, entendido en estos lazos de confianza, reciprocidad, trabajo mutuo y organización. Si estos colectivos culturales realmente pueden generar capital social, no solamente durante el programa de colectivos culturales, sino también a mediano y a largo plazo. ¿Qué tanto se mantienen? ¿Qué tanto impactan en las colonias? Si realmente pueden, y llevando a los términos de la brecha de desigualdad social, la brecha tecnológica incluso, pueden construir y encaminar a que se achique este tipo de brechas. Por ello, mi pregunta de investigación del proyecto, la principal, tiene que ver con la relación o el tipo de relación que hay entre la política pública, entre su implementación y evaluación, con el capital social. Si estos colectivos culturales son capaces de generar redes sociales, y entendiendo a las redes sociales como este estudio y este análisis para poder medir los nodos y poder medir los lazos que conectan, y los lazos representados a través de la misma confianza, del mismo trabajo y de la misma organización. No solamente en un tiempo determinado, sino, como decía, a mediano y largo plazo. Yo considero que las políticas públicas con enfoque de capital social tienen mejores resultados en el cumplimiento de sus objetivos, concretamente en Tlalpan, ya que el capital social incentiva la formación de redes sociales con valores determinados y se convierten incluso en un instrumento de las instituciones para generar bienestar social. Por ello, mi objetivo, la relación entre las políticas públicas y el capital social, analizar la utilidad de la política pública cultural con un enfoque de capital social bajo un marco teórico de la política pública misma. Y en el sentido de las políticas públicas comparadas, estaríamos hablando de una política bottom-up, que es justamente aquella política que está encaminada desde el gobierno de la Ciudad de México y que la aterriza a los gobiernos locales. Y en este caso, y entrando un poquito al tema de la brecha tecnológica o brecha digital, justamente en mi investigación, al igual que mis compañeros, el primero y segundo capítulo justamente son temáticas y son metodológicos. La información ya está escrita, únicamente lo que tengo que hacer es, o lo que estoy trabajando, lo que se está realizando es abordarla
y de tal manera que pueda yo describir lo que voy a trabajar y que voy a entender como capital social y cómo lo voy a relacionar con la política pública. Es decir, el primer capítulo, que es el marco metodológico, el marco histórico y el marco conceptual, de alguna manera ya está definido, al igual que el segundo capítulo, que tiene que ver con las políticas públicas y todo su desarrollo conceptual. Entonces, en este sentido, no he tenido mayor problema por encontrar bibliografía, ya que se ha escrito un poco sobre el tema de la política, de la capital social y bastante sobre el tema de las políticas públicas. Sin embargo, en el tercero y cuarto capítulo, que es justamente cuando ya voy a abordar el análisis de las redes sociales y la participación de los colectivos culturales como beneficiarios del programa, es donde justamente se pretende o pretendía realizar una entrevista a profundidad con los 32 colectivos que participaron en 2019. Esto se tuvo que ajustar por la crisis sanitaria y entonces voy a realizar una entrevista semi-estructurada, que justamente ya esta semana y la siguiente estoy comenzándola. ¿Cómo se ajustó? Pues bueno, pasa el análisis, o más bien el objetivo, que era tener una entrevista a profundidad para conocer los alcances de cada colectivo y qué problemas tuvieron al implementar sus estrategias. Ya tuve que cambiar completamente la metodología a una entrevista semiestructurada y utilizar justamente las plataformas digitales que hoy tenemos, ¿no? Es el caso de Google Forms, que yo voy a utilizarlo, y en este sentido, ver qué tanto va a afectar. ¿Por qué? Porque debido a la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, pues realmente voy a ver qué tantas herramientas digitales tienen los colectivos, porque yo estoy en el entendido, o en el supuesto estaría, de que justamente todos los colectivos culturales tendrían acceso, entonces, no solamente a la plataforma, tendrían acceso a un equipo de cómputo, tendrán acceso a que no solamente estos dispositivos y herramientas, sino también, y justamente es parte de lo que es una brecha digital, tendrían el conocimiento de cómo poder resolver a través de estas plataformas. Entonces, bueno, es parte de lo que yo tendría que ir viendo y ir solucionando, ¿no? Entonces, hasta ahí lo dejo por el momento y ahorita en las siguientes rondas comento un poquito sobre ya más a fondo lo que tiene que ver con la brecha tecnológica en mi investigación. Gracias. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Siguiendo entonces con el orden de los participantes, ahora le pediría a Lida Jimena Tavares que nos pueda hacer una presentación, por favor, Lida. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Jimena Tavares. Soy colombiana, soy estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la línea de comunicación. Estoy en el 7º semestre. Básicamente, mi tema de investigación está centrado en redes sociodigitales, curiosamente. Y mi tema se titula Discurso político como factor de continuidad del conflicto con las FARC-EP, que es una guerrilla que se desmovilizó en Colombia. Y mi idea es hacer un análisis en Twitter de los últimos 3 años de la implementación de ese acuerdo, analizar discursos durante esos 3 años. Mi idea es ser muy concreta en esta presentación, entonces les voy a contar directamente cuál fue mi experiencia. Mi experiencia tiene como 2 momentos. El primero, pues que tiene un carácter muy personal y es justamente el ser extranjero y estar pues como en medio de una pandemia. En mi caso, yo tuve la fortuna de regresar a mi país. Yo pude regresar a Colombia antes de que mi país cerrase fronteras. México no cerró fronteras, pero la mayor parte de los países de Latinoamérica lo hicieron. Y en gran medida creo que esa fue una ventaja para mí para poder continuar con mi investigación. Toda vez que pues, el proceso de avance de una tesis está muy vinculado a tu salud mental. Y en mi caso, pues sí estoy muy acostumbrada, a diferencia de Jason, que al principio pues mencionaba que él estaba muy acostumbrado a trabajar en su casa. Yo estaba muy acostumbrada a trabajar dentro de la universidad. A mí me gusta trabajar en las bibliotecas, me gusta ver gente, o sea, yo me concentro cuando veo gente y pues me costaba trabajo
estar en una habitación cerrada o en una casa trabajando. E incluso cuando regresé, estuve en casa de mis papás, fue difícil encontrar un lugar adecuado para trabajar dentro de la casa, un lugar donde pudiese concentrarme, donde no hubiese ruido, donde pudiese realmente enfocarme. Pero creo que en mi caso fue una muy buena decisión en la medida en que no me sentía pues, capaz de estar encerrada sola y tampoco sentía que pudiese estar tranquila sabiendo que mi familia podría necesitarme o que podría apoyarlos de alguna forma si hubiese estado ahí. El segundo aspecto es el tema ya puntual del desarrollo de la investigación. Como mencioné hace un rato, mi tesis está enfocada en el análisis de discursos en Twitter. ¿Cuál fue mi problema? Yo ya estoy en el 7º semestre, yo ya presenté hace poco mi examen de candidatura, que lo tenía pendiente y que se fue aplazando justamente por el tema de la pandemia, porque pues no estaban establecidos los protocolos para hacer ese examen en modalidad virtual, entonces solamente fue hasta septiembre que gracias pues a la gestión de la coordinación se pudo conseguir el aval de la universidad para la presentación de este tipo de exámenes. Y pues yo tenía una proyección de la revisión de los datos, ¿cierto? Mis datos son tweets, pero son tweets de periodos anteriores. Entonces, ¿cuál fue el problema que me encontré? Yo sabía que sí se podía descargar tweets de periodos antiguos. Yo ya había leído al respecto, había visto varias investigaciones, había hecho varios cursos, había solicitado mi contraseña como administrador dentro de la plataforma de Twitter, pero me encontré con un grave problema y fue que cuando empecé a hacerlo me di cuenta que mis competencias no eran suficientes para la obtención de la información. Yo había estado en varios cursos de lenguaje de programación, pero el lenguaje de programación que utilizaba mi plataforma o esta plataforma de desarrollador de Twitter es JSON, que era un lenguaje de programación que yo no conocía. Todo se tiene que conectar a través de dos plataformas, se tiene que conectar a través de un sistema que es el CURV o el TRUL, y yo no manejaba ninguno de los dos, ni siquiera sabía que existían antes de intentar hacer esa exploración. Resulta que todo se utilizaba a través de un sistema que se llama Ruby, que es otro lenguaje de programación que no tiene ni siquiera una interfaz como Python o R, sino que simplemente es un cuadro negro tipo DOS. Entonces fue como, ok, bueno, no, ya, creí que podía, pero no puedo. Y mi problema fue, ahora, ¿a quién le pido ayuda? ¿Cierto? Porque cuando tú estás en la universidad, pues entonces tú dices, voy donde este profesor y luego voy donde este, busco, si no, pues me recomiendan, ya había hablado previamente con una de las integrantes de mi comité de tutor, con la doctora Georgina Sosa, y ella me había recomendado, no, pues en caso de tener problemas vamos al Instituto de Matemáticas, y yo listo, entonces yo ya tenía en mi mente que mi plan era ir, pero resulta que ya no, pues ya no podía, realmente no conocía a nadie. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Me tocó empezar a recurrir a redes de apoyo. Primero comencé a escribirle a mis compañeros de doctorado, con algunos de ellos me senté a cacharrear, es decir, a explorar. Entonces nos sentamos tardes enteras, cada uno en su casa, pues yo en Colombia, ellos aquí en México, como bueno, intentémoslo así, no, así no funciona, bueno, y si lo hacemos así, tampoco funciona. Luego busqué una ingeniera de sistemas, entonces me senté también con ella en su casa, yo en la mía, a intentar desenredar como todo ese entramado y tampoco nos daba. De diversas universidades en Colombia, que sabía que trabajaban con redes sociodigitales, con análisis de redes, y la conclusión a la que llegaba era que todo el mundo trabajaba con datos en tiempo real, o sea, la recolección se hacía en tiempo real, y eran muy pocos los que trabajaban con datos pasados. En mi caso yo necesitaba unas muestras de 2017, otras de 2018, otras de 2019, y la mayoría de los sistemas de rastreo de información están diseñados para tiempo real, los últimos 7 días o los últimos 30 días. Entonces fue un gran
Fue una gran sorpresa saber que había muy poca gente que realmente trabajaba con datos antiguos y eso evidentemente limitaba mis posibilidades de acceso. Finalmente, con esta estrategia de red, recordé un estudiante que tuve hace algunos años que había hecho un trabajo también con datos pasados, y había trabajado con datos de 6 meses. La contacté con mucha vergüenza de escribirle a una estudiante, decirle, mira, seriamente ya no sé a quién más buscar, creo que tú hiciste un trabajo, dime en qué forma lo hiciste, y ella me contactó con un ingeniero chileno. Entonces, mi tesis terminó teniendo una gran ayuda de un ingeniero chileno, y cuando conversaba con él, porque pues yo le decía, yo, mira, es que necesito esto, y he llegado hasta acá, y he trabajado hasta tal punto, y ya logré avanzar hasta tal, fue la primera persona con la que hablé y entendió de qué estaba hablando. Porque todos los otros eran como, no entiendo tú de qué sistema hablas, pero eso no se debería hacer así. Yo, no, es que el sistema cambió ya, ¿sí? Entonces, y me pareció muy bonito encontrarme con este ingeniero que se llama Jorge Galvez. Él tiene una ingeniería de datos en redes sociales, y él me decía justamente que a él le pasó que cuando él estaba haciendo su tesis de maestría, él quería analizar redes y le pasaba lo mismo, no encontraba a nadie que supiese. Entonces, justamente porque él entendía lo que estaba pasando, me brindó su ayuda súper designada de, ven, yo te voy a ayudar a extraer esos datos porque seriamente te puede tomar otros 2 meses aprender a manejarlo. Le dediqué casi 2 meses a intentar hacerlo, y finalmente fue a través de las redes, a través de los contactos, a través como de un grupo de colaboradores y de otras personas interesadas en el tema, que pude solucionar ese inconveniente. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Pues ya llevamos ahí varios temas que han estado tocando algunos y que se van repitiendo, y que creo que ahorita va a ser bastante enriquecedor lo que podamos seguir compartiendo ya en la ronda de preguntas o de mayor conversación. Ahora le doy la palabra a Gustavo Arteaga, que trabaja participación ciudadana y burocracia en la política de seguridad nacional. A ver si nos puede exponer algo. Hola a todos, buenos días. Voy a compartirles con mucho gusto la pantalla, Gracias. porque preparé unas diapositivas. No sé si ya lo alcanzan a ver. Vemos tú. Listo ya. Perfecto. Bueno, pues mi tema, en este caso, del proyecto doctoral, no avanza, perdón, ahí estamos. Se llama Participación Ciudadana y Burocracia en la Política de Seguridad Nacional en México, como dilema de la gobernanza hacia un modelo gubernamental para superar un diseño compartimentado con efectos socializados. Aquí yo esencialmente lo que estoy planteando, y bueno, discúlpenme que ni siquiera les agradecí por la generosa invitación, por los nervios de la presentación. Me siento muy entusiasmado y muy contento de compartir con ustedes, con los colegas que ya me antecedieron en el uso de la palabra. Y pues bueno, les platicaré 2 puntos esenciales. Primero, mi proyecto, y segundo, las preguntas que me hicieron favor de plantear para este conversatorio. Entonces les decía, en esencia, mi proyecto identifica un problema de fondo en la política de seguridad nacional, que es, la diseñan un conjunto minúsculo de servidores públicos, pero los efectos de esta política de seguridad nacional recaen sobre toda la población de México. Así de simple, pero más adelante vamos a pues, desdoblar algunos elementos, ¿no? Entonces, les presentaré el proyecto doctoral, veremos las implicaciones y retos del COVID, y como tercer elemento voy a compartirles lo que yo pues he planteado como mi estrategia de investigación con motivo de esta situación. Yo estoy en primer semestre del doctorado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con la orientación en Administración Pública. Entonces, bueno, el proyecto doctoral, como ustedes ya vieron, es un título bastante largo, bastante complejo y enredado. El primer elemento es la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana en un tema tan polémico, tan famoso, pero al mismo tiempo desconocido, pero al mismo tiempo malinterpretado, etcétera, como es la seguridad nacional, pues a mí me despertó el interés de pensar cómo esta burocracia minúscula puede tener mayor interacción con la ciudadanía precisamente a partir de su participación. Entonces, otro elemento que sumamos es precisamente la política de seguridad nacional,
aquí yo identifico que hay un dilema, que más adelante les explicaré por qué. Introducimos también el concepto de gobernanza porque cada vez hay más actores con voz y todas las voces son válidas. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con que cierto grupo se manifieste a favor o en contra de algo, pero todo el mundo tenemos el derecho de hacer nuestra voz escuchar. Aquí también, pues un modelo de innovación gubernamental. Esa parte está en proceso de definición porque todavía no me han asignado el tutor principal, entonces no he alcanzado a definir con plenitud en qué va a consistir este modelo, pero bueno, en esencia sí tiene el objetivo de superar este diseño que yo le llamaría compartimentado de la política de seguridad nacional, pero con efectos socializados. Y pues todo este conjunto de elementos que ustedes ven en la pantalla nos da ni más ni menos pues que un licuado, ¿no? Aparentemente. Entonces yo cuando le trataba de plantear mi proyecto a algunos colegas, incluso antes de postular al doctorado, pues sí como que se sorprendían un poco, como que no me alcanzaba yo a dar a entender bien, etcétera. Y bueno, en este primer semestre ya uno de mis profesores me ha hecho observaciones muy finas, muy atinadas, que estoy atendiendo en estos momentos, ¿no? En este caso vamos a plantear rápidamente en qué consiste el proyecto. Como ven al centro tenemos la política de seguridad nacional de nuestro país, que está básicamente, pues, bueno, que entre otros elementos identificamos tanto a la burocracia, que es una burocracia, insisto, minúscula. ¿Por qué? Porque del conjunto de servidores públicos que tenemos en México, que serían alrededor de 3 millones de personas en todos los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, de los tres poderes, de todo este conjunto de servidores públicos, se trata de pues, una proporción realmente, pues digo, para decirlo en términos coloquiales, personas que caben en una mesa de consejo. Esas personas son las que diseñan la política de seguridad nacional de este país, pero sus efectos, sean positivos o sean negativos, recaen, insisto, sobre toda la población. Un elemento aquí que les decía yo del dilema es que en el ámbito de la gobernanza cada vez hay más actores que tienen voces, que tienen formas de hacerse escuchar. Hace un momento nos platicaban el tema de redes sociales, ¿no? Manifestación verbal de las personas, causas, apoyo a la causa o no la apoyo, etc. Entonces, ¿el dilema en qué consiste? Pues en que esta burocracia realiza de modo compartimentado un diseño, porque además es una política que desafortunadamente no se encuentra tan abierta al conocimiento público. Uno de los propósitos de mi investigación, presente la de doctorado como también lo fueron la de maestría y la de licenciatura, pues es precisamente ampliar el conocimiento público del tema. En ningún momento yo me planteo ni revelar secretos, porque además ni siquiera cuento con ellos, ni voy a dar datos sensibles, ni voy a hacer locura y media. Yo me propongo pues que este trabajo sea útil para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional. Entonces tenemos por el lado izquierdo el dilema, que ya planteé brevemente, y del lado derecho el modelo de innovación gubernamental, que en eso consistiría fundamentalmente pues la aportación de mi tesis doctoral. Esto, yo aquí les comparto, la Ley de Seguridad Nacional fue promulgada en 2005, hace ya 15 años, ¿no? Y esencialmente la definición de seguridad nacional de la ley es acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Esto nos puede parecer muy claro a todos y para quienes tengan antecedentes de ciencia política, podemos recordar, por ejemplo, el concepto de razón de Estado, que como pues ustedes lo sabrán, tiene un origen en el absolutismo europeo y pues ya en términos contemporáneos hablaríamos de una razón de Estado pues ciertamente democrática, ¿no? Ya no se puede pasar por encima de la vida de nadie, no se puede violar derechos de nadie, etcétera. Y bueno, en este mismo artículo de la ley, en el artículo 3, encontramos otros elementos que acompañan esta definición y son amenazas y riesgos, soberanía, independencia, territorio, orden constitucional, instituciones democráticas, partes integrantes de la federación, defensa frente a otros estados y preservación de la democracia. De este conjunto de elementos, también ustedes me dirán que puede sonarnos pues a un licuado. Y desafortunadamente, algo que yo es que todo y nada cabe en esa definición de seguridad nacional. Y cuando todo cabe en una definición, pues nos enfrentamos a problemas no solamente de concepto, sino también problemas operativos, porque es muy fácil decir que algún problema que a mí me parezca muy importante, de inmediato es de la agenda de seguridad nacional y no necesariamente. Como unos datos que ustedes alcanzan a observar, en esta tabla presento cuál es la participación ciudadana en la conformación nacional de desarrollo.
a nivel de la planeación democrática en México, por obligación, tiene la administración en turno que entregar este Plan Nacional de Desarrollo aproximadamente 6 meses después de haber entrado al cargo, ¿no? A la administración. Y si ustedes observan en la fila 4, cuando fue el presidente Ernesto Zedillo, alrededor de 300,000 personas participaron, que correspondería a un 0.33% de la población. Y este es el número más alto. Y el número más bajo, en este caso las participaciones, fue con el presidente Felipe Calderón, con alrededor de 131,000 personas. Es decir, si ustedes llenan el Estadio Azteca y le meten unos cuantos más en cancha, todas esas personas son las que participaron con el presidente Calderón, y aproximadamente 2 estadios aztecas son los que participaron con Ernesto Zedillo. Entonces, imagínense, tenemos aquí un problema adicional. No solamente es una política diseñada por un conjunto minúsculo de servidores públicos, expertos, muchos de ellos por supuesto, pero también la ciudadanía no se interesa. Y el Plan Nacional de Desarrollo trasciende todos los programas de la Administración Pública Federal, lo que nos lleva también a señalar que derivan de este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, tenemos paralelamente un problema de representación, que no voy a tocar en este momento, pero bueno, también hay que observarlo. Las preguntas que nos hicieron para esta sesión de hoy son: si la brecha tecnológica ha generado cambios en mi investigación y cómo los he resuelto, y finalmente, cómo afectó la pandemia el acceso a la información que yo requiero o a la elaboración de instrumentos para la misma, ¿no? Entonces, bueno, aquí brevemente yo les compartiré que en términos del estado del arte, el acceso a la información oficial y el contacto con tomadores de decisiones, previamente a la pandemia no tuve problema. En la actualidad, pues lo único que se podría haber complicado es el contacto con tomadores de decisiones. Constitucionalmente, es una facultad del presidente de la República preservar la seguridad nacional. Por lo tanto, puedo decir que mi investigación estaría dirigida esencialmente pues al presidente de la República, ¿no? Aquí otro conjunto de factores que ustedes observarán en pantalla tienen que ver pues obviamente con la normalidad y con la actualidad, y quiero que observen los que están señalados en azul. El trayecto a la universidad pues bajó básicamente de 90 minutos aproximadamente a 0, y en el uso del equipo de cómputo, internet y bases de datos pues sí se me podría complicar en el presente. Yo en este momento lo que plantearía en mi siguiente intervención serían las medidas en el corto plazo, que yo identifico de 3 tipos: académicas, extracurriculares y nuevos hábitos. Obviamente todo esto en el contexto de mi proyecto doctoral, y eso es lo que les compartiré en mi siguiente intervención, con medidas muy específicas que yo estoy llevando a cabo y otras que también sugeriría para nuestros amigos que nos acompañan en el foro. A sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, muy completa. Oye, déjanos ver otra vez tu cuadrito anterior, ¿no? Claro. Ese está muy interesante, porque ¿Este? creo que cada quien, o sea, cada quien podría partir del cuadro que hizo el compañero, que te permite como visualizar, ¿no? Hasta qué punto ha cambiado o han mejorado ciertas cosas, ¿no? Entonces Claro. aquí hablas de, a ver si me puedes ayudar ahí. Sí, por ejemplo, digo muy brevemente, ¿no? En cuestión de los trayectos, yo en este momento no tengo vehículo, entonces para moverme a cualquier lado en transporte público, pues básicamente es hora y media, ¿no? Y bajó a 0. Sí, En claro. términos de las clases, interacción con los colegas y los trámites, afortunadamente se están llevando a cabo de manera virtual. Un ejemplo es el examen de inglés, que yo lo tuve que presentar en un Office Max, precisamente para evitar una desconexión y etcétera, ¿no? Sí. En el término de los equipos de cómputo, el Internet y bases de datos, pues en muchas universidades se cuenta con el acceso libre siempre y cuando uno vaya a sus bibliotecas. Entonces, en este caso, pues sí se podría complicar. Pero bueno, ahorita como estoy enfocado a la parte, digamos, primaria del proyecto, todavía no llego a ese punto, entonces no me ha costado tanto trabajo, ¿no? Y en el costo del transporte y el costo de los alimentos, pues básicamente se diluyeron en este momento, porque pues como en casa de ustedes todos los días. Y si me permiten compartirles uno de los riesgos reales, pues es que mi gato o uno de mis 3 gatos se pongan encima del teclado, o que se me pongan en la cara, que ya me pasó aquí un par de veces en estos minutos. Y bueno, eso sería pues básicamente todo por el momento. Ok. Perfecto, muchas gracias. Pues se dan cuenta, independientemente de que cada una de las investigaciones va por marcos diferentes, creo que hay una importancia en compartir, y se vuelve enriquecedor también conocer los procesos de los investigadores o los procesos de los compañeros, que muchas veces se da entre amigos, ¿no? O entre conocidos, o entre quienes comparten aula, o tienen temas en común, pero también se vuelve interesante
compartir esa información con aquellos otros compañeros que bien están en el posgrado y que a lo mejor no tenemos el gusto de conocernos o de conocer sus investigaciones y demás, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de la parte de digitalización para empezar a abrir boca un poco de los temas que cada uno fue desarrollando. Por ahí hay una pregunta que ahorita les hago, pero entre cada uno encontré como ciertas características que me gustaría que todos pudiéramos como conversar un tantito. Pero antes de eso, pues creo que la digitalización ha hecho más evidente, ¿no? La diferencia entre quienes tienen y no acceso a medios tecnológicos o a medios digitales, ¿no? Por otra parte, también tenemos una dicotomía rural-urbana que indica un nivel importante de marginación, y la brecha representa un obstáculo para sectores de la población que dependen del acceso a Internet para recibir la información, que somos todos, ¿no? Pero que la brecha se va haciendo más amplia dependiendo de las características, de la zona, de las necesidades. Y entonces la afectación y la desigualdad llega a múltiples niveles, ¿no? Para el caso de los investigadores, implica una adaptación metodológica o de instrumentos y la búsqueda de soluciones, por ejemplo, no sé, al no poder estar cerca de actores involucrados, el uso de plataformas tecnológicas que ya mencionaban que puede ser un gran aliado, pero también qué va pasando cuando la información está en campo o en alguna zona marginada o donde no es posible realizar una entrevista online. Por lo anterior, habíamos planteado esas dos preguntas que todos han ido retomando sobre cómo afectó la pandemia el acceso a la información, a su información para la investigación y luego a la construcción de sus instrumentos, pero también si la brecha tecnológica ha generado estos cambios en la investigación. Yo resaltaría, por ejemplo, del caso de la primera presentación de Jason, el acceso a la información. Acceder a los datos, acceder a las bases de datos, que está relacionado, por ejemplo, también con dónde te sientes más a gusto. ¿Alguno le ha generado conflicto, problema más allá? O sea, ¿ha sido un problema? Por ejemplo, yo me acuerdo de el tema de específicamente acceso a la información, ¿no? Las solicitudes de información que algunos trabajarán con ellas, pues cuando se paró todo, hasta las solicitudes de información pararon, ¿no, Jason? Sí, de hecho, yo por fortuna, las solicitudes de información que llegué a hacer, si no me recuerdo, yo las hice en febrero. O sea, todavía empezaron a trabajar bajo reserva de las instituciones federales. Pero fíjense, bien curioso, o sea, una de las 7 instituciones a las que le hice la solicitud terminó respondiéndome apenas la semana pasada. O sea, hasta me llegó la solicitud y dije, ¿de qué es esto? Yo no sé de qué esta solicitud. Ya cuando vi, dije, o sea, fue una de las instituciones que no me había respondido, ¿no? Pero en medida, digo, que ese es el detalle con las solicitudes de acceso a la información. O bien depende sí en parte de la pandemia, o bien depende también pues, la naturaleza organizacional de cada institución. O sea, hay unas, por mucho que les solicites, pueden ser muy opacas o muy ambiguas y ese es su estilo de trabajar y dar la información, ¿no? O sea, creo que ese es también parte del obstáculo. Aún Sí, sin COVID a veces es difícil. sí, incluye el COVID y que no todos están presentes y que hubo una etapa, ¿no? En el que la administración pública, digamos que bajó su carrera, su nivel, pues sí, viene a afectar, viene a afectarnos. Pasando a la parte de desigualdad en la vivienda, yo creo que todos aquí nos hemos tenido que adaptar y cambiar y modificar ciertas cosas. No sé si alguno de ustedes ha pasado por un momento como el que yo pasé hace rato, ¿no? En el que estás adaptado a otra zona, estás adaptado a otra ocupación, a un internet que puede fallarte, un internet que puede estar, un internet que se pueda ir, y que para ciertos casos que estamos en la ciudad, recuperar la señal o regresar y demás, pero para otros se vuelve todo un dilema. No sé cómo lo veas tú, Elizabeth, desde la parte de la vivienda y de las características de las propias viviendas en el caso de México. Claro. Sí, pues definitivamente la brecha tecnológica, pues sí, es detonador
de las oportunidades que tienen las personas, ¿no? Nosotros como investigadores, pues la mayoría creo que tenemos acceso, bueno, depende de la persona donde vivimos, de menor o mayor calidad, acceso a dispositivos, ¿no? Pero sí, desde el tema que yo lo trabajo, desde donde yo trabajo, perdón, desde donde yo lo trabajo, pues sí, la vivienda adecuada ya no requiere solo plantearse ciertos elementos que la caractericen, sino también aumentar, ¿no? Esta nueva brecha tecnológica, o más bien reducir esta brecha tecnológica. Sí, porque si algo hemos comentado varios de nosotros respecto a brecha tecnológica y que está relacionado con el propio concepto, está en relación con la desigualdad, ¿no? La desigualdad que existe sobre el acceso a, ¿no? Y en este caso, la desigualdad que existe sobre el acceso a cierta información o sobre el acceso a ciertos datos en nuestras investigaciones. Por aquí tenemos una pregunta que yo creo que está muy relacionada con el tema de Gerson o lo que expuso Gerson, pero ahorita se las voy a plantear a todos para ver cómo les ha ido al respecto. Pero antes de ir con Gerson, me gustaría tocar el punto que daba Jimena sobre la salud mental, ¿no? Que creo que es algo importante dentro de las características del investigador, de la concentración, de cambiar de la escuela al home office, o en este caso le llamaríamos el investigation office, no sé, o sea, el cambio a nuestra casa, ¿no? O el investigation home, ¿no? O sea, cambiarnos completamente a otro esquema. Algunos lo comentaron, pero no todos. Alguien que me quisiera comentar justamente lo que mencionaba Jimena, o Jimena, si quieres abundar un poquito más en esto de la salud mental en el investigador al momento de desarrollar su trabajo. Kate tenías un punto muy, Pues muy bueno, importante y que me inicialmente llamó yo la creo atención. que... ¿Perdón? No, perdón, es Discúlpame, que no te te escuché la perdí, te última perdí. parte. Ah, sí, que ahí tenías un punto muy, muy importante sobre las redes de apoyo. Que creo que han Ok. surgido bastantes redes de apoyo en casos individuales que como los expusiste, pero también en ciertos grupos donde coordinas diciendo, oye, necesito información, alguien tiene este dato, alguien me puede pasar este libro, alguien tiene este texto. Sí, yo creo que la salud mental es un tema muy importante dentro de los posgrados y dentro del proceso investigativo y dentro de la academia en general. No solamente en época de pandemia. Creo que en general dentro de un posgrado se vive mucho estrés. Es la idea de que pues, por fuera, las personas que están por fuera de estos procesos investigativos dicen, ah, pero tú solo te dedicas a investigar, pues eso es súper fácil. Pero el tema es que todos nosotros somos conscientes de que es desgastante pensar solo en un tema todo el tiempo, sentir que estudias, que lees, que estás trabajando todo el día en eso, pero no sientes que existe un avance real. Entonces eso empieza a generar un proceso de estrés bastante fuerte. Incluso a mí me llamó mucho la atención en la reunión que tuvimos con la coordinación del posgrado, comenzando el semestre, que ya afortunadamente pensaron en un programa de apoyo psicológico para los estudiantes del posgrado, que ahorita están, según explicaron, están intentando como virtualizarlo porque lo habían diseñado para la presencialidad y creo que es fundamental. Porque todos tenemos crisis mientras estamos haciendo el doctorado o la maestría, ya sea por el estrés, por el cansancio. Y ahorita con el tema del SARS-CoV, tenemos un factor adicional, y es que muchas veces, como decía Jason al principio, pues uno se estresa pues yendo a cine, saliendo a cenar con sus amigos o sentando en cafetería con los compañeros a conversar sobre sus preocupaciones. Incluso los avances que uno tiene dentro de su investigación se deben a esas conversaciones pasillo. Y ahorita ya no hay conversación. Tú entras a una
Sí, eso es una gran maravilla. La tabla de Luis me parece muy práctica en el Sí. sentido de, ok, sí está el tiempo, pero el problema quedan 10 minutos después de la de donde que no son tan académicas, pero que te ayudan a liberarte. ¿Sí? Yo creo que esa es una de las cosas que nos ha restado mucho el SARCOP. Y el tema es también, bueno, o sea, ¿qué hago por mí? Porque muchas, y lo que he conversado con varios amigos del doctorado es que hubo un momento en el que todos nos metimos a trabajar y pues estoy enfocado, pero cuando llegaron las vacaciones fue como el momento de, ay Dios, es que en serio estoy encerrado, es que en serio no puedo salir. Y ahora qué hago y ahora quién busco y qué pasa conmigo. Entonces el tema es pues hacer videollamadas con los amigos, aprovechando pues puedes conversar con los que están en todas partes, esa es la ventaja competitiva, tomar cerveza por internet, funciona cada uno con su cervecita en la casa, o hacer un cineclub, ¿por qué no? O salir con ciertas medidas, ¿cierto? Pues cuando ya estás en el mismo espacio teniendo unas medidas de precaución, porque ante todo pues hay que cuidar la salud y hay que cuidar a nuestras familias, ¿sí? Cuando estás cerca de ellas, protegerlas, y cuando estás lejos también, pues uno vive angustiado por lo que está pasando allá y ellos viven angustiados por lo que te está pasando a ti. Entonces es un tema de revisar el avance de la tesis, enfocarse en la tesis, en el estudio, pero también pues saber que nosotros somos humanos y que como humanos necesitamos pensar también en nosotros y en nuestro bienestar. Y creo que muchos profesores han sido muy comprensivos en ese sentido. Muchos profesores, por lo menos en mi caso, me han ofrecido su apoyo, mi director dentro de mi comité, todos como, pues si necesitas algo, si sientes que no has podido avanzar por esta situación, tranquila, no te preocupes, tú sigue avanzando a tu ritmo, porque no es una situación normal. Y eso no se nos puede olvidar. Hay que tener metas, trabajar, pero pensar que también nuestra salud mental es prioritaria. Muchas gracias, Jimena. Había ahí una pregunta que creo que está muy relacionada con lo que mencionaba Gerson, pero también después de él, si alguien más quiere añadir, estaría interesante. Dice, a los ponentes que pretendían hacer entrevistas in situ, ¿consideran que hacer la entrevista vía remota sesga los datos o la información? No sé, Gerson, ¿cómo lo ves tú? Sí, gracias. En primera instancia, dentro de mi proyecto de investigación se tenía contemplado realizar una entrevista a profundidad. Por supuesto, utilizar las redes sociales o utilizar las plataformas digitales para trabajarlas como herramienta y poder tener la entrevista. Hay un sesgo porque en primera instancia considero, al igual y tomando un poco el tema que hablaba Jimena, sí es muy práctico, ha sido práctico las clases a distancia, pero de la misma forma creo que se extraña la motivación de entrar a un instituto de investigaciones o a la propia facultad o a la propia universidad, que te motiva junto con los compañeros, ¿no? Y tomar la clase presencial con el profesor y tenerlo de cerca. Es una motivación extra que tú tienes para aprender y que debes de concentrarte y que tu atención está centrada en el tema de discusión, en el tema de aprendizaje. Lo mismo sucede con las entrevistas. Yo planteaba hacerlas a los colectivos culturales de forma presencial porque, bueno, se le da la importancia y el interés que se requiere. Al trabajarla a través de una plataforma digital, pues se pierde esta conexión, ¿no? Ya únicamente, e incluso tengo que generar los incentivos adecuados para que puedan responderla a través de esta plataforma. Y no solo los incentivos, sino la metodología adecuada, poder generar las preguntas adecuadas. Y esto me llevó a reestructurarla. Ya no es una entrevista a profundidad, ya es una entrevista semiestructurada. Y junto con mi tutora lo fuimos trabajando de tal forma que pretendíamos en un inicio generar un índice, el índice de capital social, y tuvo que modificarse a poder generar ahora una tipología, justamente para poder que este sesgo se pueda reducir. De tal forma que a través de un concepto, factores, indicadores y un código pueda yo generar la tipología. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, justamente un índice lo que nos da
es poder de alguna manera comparar una magnitud simple o compleja en situaciones diferentes y que va más a profundidad. Y una tipología lo que nos permite es poder generar un modelo para poder clasificar. En este caso, y en la investigación, se va a generar una tipología por el tipo de entrevista para poder yo decir qué tanto capital social, si hay más o menos. Pero es diferente a como yo lo tenía en un inicio, la intención era poder generar un índice. Muchas gracias, Gerson. Hay otra pregunta que habla sobre cuáles serían las propuestas para realizar trabajo de campo en tiempos de COVID o fronteras cerradas o cosas por el estilo. No sé si alguien quiere contestar, Luis. Si nos ayudas. Sí, con mucho gusto. Precisamente planteo algunas propuestas muy enfocadas, sí, probablemente a mi tema, pero Okay. puede ser que les sean transversales también al resto de mis compañeros. No sé si ya están viendo. Sí, ahí vemos la Disculpen, pantalla y la ahí está. presentación. Pues sí, les digo, yo tengo algunas propuestas de orden académico, extracurricular y de nuevos hábitos, sí con el sesgo a mi proyecto, pero creo que les pueden servir a todos, ¿no? En relación con esta cuestión del estado del arte, información oficial y los casos, pues yo diría que esta coyuntura me permitió a mí identificar nuevas fuentes de información, no necesariamente las que yo ya había contemplado de modo original o de modo previo. También hay que buscar el contenido libre. Ya alguien mencionaba el tema de las bases de datos en acceso, digo, en formato de datos abiertos, etcétera. Y también identificar el contenido no abierto, porque finalmente, pues estamos a un correo de distancia o a una llamada de distancia o a un contacto de distancia para poder acceder a él, ¿no? En cuestión del contacto con tomadores de decisiones, como es el caso de la tesis que yo estoy planteando hacer, pues hay que buscar sus participaciones en foros, webinars, etcétera. Decía Jimena que es complicado tener esa como sobremesa o esa sobreclase, pues hay que tratar de buscar las oportunidades de acercamiento, aunque sea virtual, ¿no? Identificar para qué esa persona nos puede ayudar en concreto, porque son personas generalmente ocupadas, entonces hay que llegarles con algo muy, muy concreto, muy preciso, y pues también hacer uso del correo y de las recomendaciones, ¿no? Para que sepan quién los está intentando contactar. En cuestión del otro conjunto grande de factores, pues yo sugeriría ampliar el horizonte en sitios y fuentes de información. Recientemente muchas organizaciones e instancias educativas pusieron a disposición del público sus textos de forma gratuita, ¿no? También si es posible solicitar acceso remoto y asesoría en uso de instrumentos. También Jimena mencionaba el tema de alguna, pues, herramienta por ahí que aprendió a usar, etcétera, ¿no? En términos de las bases de datos, pues yo diría también que hay que explorar nueva información disponible e incorporarla, precisamente con el mayor tiempo que tenemos para profundizar en estas investigaciones y estas búsquedas, buscar oportunidades de descuento para compras o suscripciones y aprovechar también el poder de las metodologías qualis y quantis contemporáneas. Y bueno, yo sugeriría, insisto ya a modo muy, muy preciso, pues elaborar plantillas, archivar lógica y racionalmente. Otro es ampliar y personalizar las opciones de búsqueda en los diferentes motores disponibles, monitorear fechas de publicación y de actualización de ciertos índices, ciertas publicaciones, ciertas metodologías que son periódicas, ¿no? Y tratar de construir bases de datos propias. Y bueno, finalmente, pues yo lo que quería compartir a nivel transversal con los compañeros y la gente que nos hace el favor de observar, pues primero que todo, minimizar los riesgos a la salud, ¿no? O sea, si nosotros sabemos que cierto sitio al que necesitamos ir no está en condiciones propicias de seguridad, pues de plano no ir. Yo creo que todos los tutores lo van a entender. Aplicar lo nuevo que estamos aprendiendo, socializar nuestras experiencias como en foros como es el actual, retroalimentar de otros colegas. Por ejemplo, pues todos ustedes ya tienen más tiempo en el posgrado, pues yo me acercaré a ustedes para consultar y para charlar sobre temas que nos interesen. Y finalmente, respetar los tiempos libres y de recreación. No se nos olvide que somos personas y que a final de cuentas, pues todos tenemos familia, todos tenemos que convivir con los demás. Y pues bueno, yo sería eso lo que tengo que aportar al respecto. Gracias, Enrique. No, a ti, oye, muy completo esto. Yo quiero agregar algo a ese punto. Claro, claro. Sí, porque me parece que la respuesta a esa pregunta depende mucho del tipo de investigación que se esté realizando. Creo que en gran medida las personas que estamos en esta charla, pues tenemos como la ventaja de que hemos podido solucionar nuestros inconvenientes porque pues trabajábamos con datos, ¿cierto? Con datos específicos o con entrevistas o con encuestas que hemos podido realizar o que hemos podido conseguir a través de medios digitales, pero existen
algunos proyectos de investigación que tienen un carácter más etnográfico y que sí implican tener un contacto específico con las comunidades, y creo que ahí es donde existe el verdadero reto. En gran medida podría ser, se me ocurre a mí, pues bueno, establecer contactos con líderes, o sea, buscar información sobre quiénes son los líderes de esas comunidades, eh, establecer un contacto con ellos a través de correo electrónico inicialmente, buscar tener la posibilidad de tener encuentros sincrónicos como videoconferencias en los cuales puedas explicar un poco cuál es el propósito de tu investigación e ir haciendo ese acercamiento. Porque, por ejemplo, en el trabajo etnográfico, la idea sería que tú fueses, comenzases a integrarte a la comunidad para que la comunidad te conociese, te identificase y abriese las puertas y te contara las cosas. Y ahorita es un poco más difícil. Ya en algunos casos específicos y sobre todo con lo que mencionan en la pregunta de las fronteras cerradas, pues eso lo puede generar incluso un cambio de, pues ya no puedes trabajar con un análisis comparativo de dos países, sino que te toca quedarte con uno porque pues no puedes viajar, ¿cierto? O que logres conseguir un permiso que sería bastante complejo a través de embajadas para que te permitan hacerlo o te permitan montarte en un vuelo humanitario, ¿cierto? Que pues bueno, afortunadamente algunos países aceptan vuelos humanitarios, pero tienen restricciones y solamente permiten que viajen nacionales o residentes. Entonces sería como, bueno, evaluar inicialmente qué otras estrategias tengo, qué otras opciones podría tener para darle respuesta a mi pregunta de investigación, si sería suficiente o no con la información que podría obtener a través de entrevistas o a través de otro tipo de estrategias, si la comunidad con la que voy a trabajar tiene ese acceso a Internet, por ejemplo, o ese manejo tecnológico que le permita acercarse. ¿Qué tipo de interacción establezco yo a través de medios digitales con ellos? ¿Qué calidez les puedo mostrar? Porque pues seamos sinceros, cuando nosotros estamos en una charla como esta, todos somos muy serios. Quizá cuando estamos en una cafetería somos más risueños, ¿no? Y el tema es que muchas veces para acercarse a las comunidades se necesita eso, se necesita que se sienta la calidez humana. Y pues en estos sistemas es un poco más complejo. Entonces sería evaluarlo de acuerdo al proyecto, de acuerdo a las circunstancias, y si es necesario hacer un cambio, conversarlo con el director, con el comité tutor, y pues aunque a uno le duela, toca tomar la decisión en pro de que pues es un proceso que debe terminar, uno tiene que terminar la tesis y quizá a futuro pueda retomar esa otra faceta en ese otro país o en esa otra comunidad que por las circunstancias no ha podido trabajar. Muchas gracias Jimena. Les agradezco tanto a Luis y a Jimena que han redondeado, ¿no? Han ido cerrando, han ido cerrando su punto. No sé si quieran agregar algo más, Elizabeth, Jason, Gerson, para ir cerrando. Ya nos quedan 7 minutitos. El que quiera. O la que quiera. Sí. Eli. Pues justamente, ¿no? Me siento muy identificada con todo lo que han dicho, especialmente con esta parte de cómo acercarse, ¿no? A las comunidades. Lo que yo comentaba, pues mi idea inicial era acercarme a través de encuestas, ¿no? Totalmente se volvió imposible. Entonces, al igual que Gerson, pues me vi la necesidad de elaborar, o más bien reestructurar, repensar en la elaboración de instrumentos muy, muy acotados, ¿no? Para que justamente, por ejemplo, en las entrevistas, pues no haya un sesgo tan amplio. Y, por ejemplo, mi tipología viene a partir del concepto de vivienda adecuada. Y pues desde ahí o sea, es parte importante para poder obtener la información, tratar de cerrar lo más posible, pues, el cuestionario, ¿no? Para tener información muy precisa. Igual, pues, pienso que las y los tutores tienen que entender la situación, bueno, los diferentes comités de cada investigador. Justamente es eso, ¿no?
abrirnos, ¿no? A otra, o sea, tanto abrirnos terrenos, así como las tecnologías nos dan una forma de dinamizar procesos, por ejemplo, el hecho de tomar clases o acercarnos a diferentes fuentes de investigación, pues también nos pueden dinamizar y acotar información, ¿no? En las fuentes de información. Muchas gracias, Eli. Gerson o Jason. Jason, adelante. Sí, si gustas, Gerson, primero. Ok, muchas gracias, Gastón. Sí, bueno, nuevamente agradecer a Enrique la labor que hizo justamente gracias y al posgrado que nos permiten estas reflexiones. Y justamente como reflexión final me gustaría comentar que, bueno, nosotros como parte de la formación de investigadores estamos atravesando por estas brechas digitales en nuestras investigaciones y nos hace reflexionar que si nosotros, que somos afortunados por tener este espacio en la maestría o en el doctorado, pues por lo que atraviesa el país en general, ¿no? No solamente los pequeños que estudian a nivel básica de educación o nivel medio superior, incluso nivel superior, justamente atraviesan por problemas peores de desigualdad y en este sentido, no solamente se trata de tener acceso a las TICs o a las tecnologías de la información, sino tener las mejores condiciones. Y para esto se requiere considerar aspectos técnicos como el ancho de banda, el pago de renta por servicios digitales, incluso problemas como la propiedad intelectual, incluso hasta el inglés, por ejemplo. Entonces, la brecha digital debe de verse, en este caso, bajo 3 dimensiones, ¿no? Y la primera es el acceso a las TICs, el segunda es las habilidades que se requieren para tener acceso a las TICs y la tercera es qué tipo de contenidos vamos a nosotros a utilizar, ¿no? En el sentido de que sea justamente el contenido adecuado y el cual necesitamos para nuestras investigaciones. Y en el sentido de que justamente las brechas digitales, sin perder de vista que son manifestaciones y siempre han existido porque son derivaciones o es derivado de una brecha de desigualdad económica, ¿no? Entonces, si sigue existiendo o si existió o existe la brecha de desigualdad económica, esto nos ha llevado a que justamente siempre van a existir las brechas digitales, en el sentido de las brechas tecnológicas. Únicamente eso. Muchas gracias. A ti, Gerson. Muchas gracias. Sí. No, yo más que nada pues agradecerle sobre todo a los compañeros, ¿no? O sea, yo también creo que no había platicado con casi nadie desde que empezó la pandemia en torno a cómo vamos con nuestras investigaciones. Digo, me da gusto saber que ya salimos un poco más adelante de cómo inició el tema de la pandemia. Sin embargo, yo me quedo, les digo, con todo. O sea, yo creo con dos elementos. Algo que mencionaron tanto esta serie de pasos que nos mencionaba Luis y Jimena, y sobre todo algo que dijo Jimena, ¿no? O sea, el tema de la salud mental. Yo celebro que la UNAM, yo espero que de otras universidades, que ojo, no todas, ¿eh? O sea, yo he sabido instituciones de alto calado que son crack en investigación, pero que pues, el tema psicológico lo dejan en segundo término, ¿no? O sea, de sus maestrantes y doctorantes. Y eso creo que también va muy de la mano con lo que cerraba Gerson, o sea, en el tema de la desigualdad. O sea, yo tengo el caso que espero que no esté pasando en posgrado y si pasa, pues que sí tendríamos que remediar ahí algo. También mucho la salud mental va del lado de la desigualdad económica. O sea, tengo el caso de muchos alumnos que no se conectaban a clases incluso porque me decían es que solo hay una computadora en casa en una familia de 4 personas que tenemos que trabajar y estudiar. No, o sea, eso es una realidad, no podemos dejarlo de lado, ¿no? O sea, y por mucho, como bien dice Gerson, puedes tener la banda ancha, las TIC, etcétera, pues ya ahí tienes el primer obstáculo, o sea, quién debes priorizar que use equipos de cómputo. Y yo sobre todo les agradezco porque yo me quedo mucho con esto, o sea, si bien mi investigación documental, ahora estoy aprendiendo y entendiendo un poco de lo que ustedes han tenido que ver con las entrevistas, ¿no? Y coincido de que sí sesga demasiado la información en la interacción a través de los medios digitales, ¿no? O sea, a través de videollamadas. Una profesora de metodología alguna vez nos decía que mucho de la riqueza de la entrevista, aparte de la empatía que haces con el entrevistado, es que tú también en tu seriedad y formalidad como investigador también aprendes a deducir hasta la gesticulación y lo que te van diciendo las personas para saber si lo que te dicen es verdad, ¿no? O sea, es un riesgo que estás asumiendo al hacer entrevistas, ya sean
bien o semiestructuradas a través de medios digitales. Y pues nada, o sea, yo más que nada, ya para cerrar, pues les agradezco y reitero mi felicitación. O sea, la verdad es que yo sé que incluso organizar este tipo de eventos no es algo sencillo, ¿no? Y pues te agradezco, Enrique, y sobre todo felicito al posgrado de la UNAM que se quiso sumar a esta actividad en el marco de la tercera semana de actividades del COMEXO, ¿no? Igual, muchas gracias a todos por sus experiencias. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias a todos. Justamente yo cerraría con que parte de lo que hemos mencionado respecto a esta brecha habla de la desigualdad, de cierta empatía, ¿no? De esto que comentaba también Hasson, como la búsqueda o la generación de nuevas herramientas de cómo modificar, por ejemplo, la entrevista, cómo hacer que nuestra entrevista sea más ad hoc, ¿no? Que el entrevistado sienta más para quienes ocupan, por ejemplo, la entrevista. Cómo hacer que el entrevistado sienta más parte de la conversación, que no se siente esta lejanía del monitor. Tendríamos que hacer una reflexión bastante fuerte para decir qué herramientas y qué estrategias puedo cambiar, puedo modificar y luego puedo compartir, como también, por ejemplo, creo que que hizo Luis con sus cuadros y demás. Yo les agradezco mucho, mucho, mucho a todos ustedes su participación, también a la maestra Mariana que nos ha estado apoyando y acompañando. Y bueno, estos meses seguirán. Mañana tenemos otra mesa a la cual los invito. Es la mesa del trabajo de investigación y los roles de género desde el hogar. Creo que también es otra mirada, otra perspectiva y que también nos va a enriquecer. Vuelvo a repetir, lo importante de compartir estas experiencias es que terminen enriqueciéndonos, nos terminan dando herramientas e incluso terminamos conociéndonos en el posgrado, que me parece una parte fundamental e importante para apoyarnos, ¿no? Al fin estamos en la misma línea y vamos hacia la misma dirección, aunque nuestras investigaciones sean diferentes. Así que yo les agradezco mucho. No sé si hay algo que mencionar, maestra Mariana. No, creo que nada, Enrique. Muchas gracias a todos los que participaron. Fue muy interesante. La verdad es que, como bien dice Jason, apenas estamos retomando esa parte de interacción entre todos. Yo la verdad es la primera vez que los veo y que platico con ustedes, con alumnos del posgrado. Más bien toda la comunicación ha sido con todo el staff de la coordinación. Pero bueno, me da mucho gusto verlos bien y pues seguimos comunicándonos, ¿no? Los invitamos, como bien dice Enrique, mañana y el jueves, que es el día que cerramos, para que participen en nuestras mesas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra Mariana. Gracias a maestra. todos. Feliz día. Gracias. De hecho, chicos, Adiós. Un gusto. Hasta Mucho. luego.